La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos listos y muy contentos para estudiar la palabra del Señor juntos. Vamos a empezar con palabra de oración. Señor, muchas gracias te damos porque nos has permitido, Señor, nuevamente estudiar tu palabra, Señor, y compartirla. Te pido y te suplico, Señor, que tú estés con nosotros durante este tiempo, que pongas en nuestros corazones ese deseo de aprender cada vez más de ti. Y también, Padre Celestial, que tú nos guíes, Señor, nos guíes a ser de bendición a las personas que están alrededor de nosotros. Úsanos, Padre, para traerlos a tus pies y para hablarles del gran amor que tú tienes por nosotros. Agrádate, Señor, de estos cantos que vamos a entonar, que son para honra y gloria tuya. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar a contestando preguntas. Y en lo que yo me acomodo, usted tiene la pregunta ahí en la pantalla. Y bueno, le adelanto que la pregunta no es una pregunta bíblica, es una pregunta de conocimiento general, aunque de tipo religioso, pero realmente no es una pregunta bíblica. Y bueno, es bueno que nosotros conozcamos acerca de esto. Nos dice, la pregunta es, ¿qué es la Meca? La Meca. Bueno, usted tal vez ha escuchado este término de Meca, ¿verdad? En algunas ocasiones. Pero Meca realmente se refiere a un lugar, es una ciudad, ¿verdad? Que está relacionada, es más bien, es del Islam. Ahora, acerca del Islam, usted tiene que entender que ellos es una religión prácticamente nueva, de 1400 años. Entonces, no es como el cristianismo que ya va para más de eso, ¿verdad? Así es que la Meca es una ciudad, es la más santa, es la ciudad más santa en el Islam, ¿ok? En el Islam. Ahora, Islam es la religión. Los musulmanes son las personas que practican el Islam. Es importante que usted también sepa esto, porque en algunas ocasiones nos confundimos, ¿verdad? Pero prácticamente el Islam es la religión y los que practican el Islam se les llama musulmanes. Si usted lo quiere comparar con el cristianismo, cristianismo podría llamársele a nuestra religión y cristianos son aquellos que practican el cristianismo. Entonces ya tiene usted una idea, ¿verdad? ¿En dónde se encuentra la Meca? La Meca se encuentra en Arabia Saudita y fue el lugar de nacimiento del profeta Mohammed. Ahora usted ya sabe, ¿verdad? Si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe a qué se refiere esto de la Meca.
Los musulmanes se hincan para orar hacia donde la Meca se encuentra, en cualquier parte del mundo donde los musulmanes se encuentren, ellos se hincan para orar, y me parece que se hincan a orar varias veces al día, pero se hincan siempre hacia donde se encuentra la Meca. Es algo que ellos hacen siempre, ¿verdad? A esta ciudad se le hace una visita anual. Y esto venía con la pregunta que me hizo el hermano. Me preguntó qué es la Meca y por qué las personas que están ahí en la Meca, de acuerdo al video que él vio, las personas dan vueltas y luego se rapan. Bueno, vamos a ir entendiendo. Entonces, a la Meca se hace una visita anual y deben de ir a este lugar todos aquellos que económicamente lo puedan hacer. Así es que son miles de personas las que van a la Meca en ese día. A esa, marcha o a esa visita a la Meca se le conoce como el Hajj. Se lo voy a deletrear para que usted sepa porque no sé cómo se pronuncia. Es Hajj, el Hajj. A eso se le llama, a esa visita, es un peregrinaje que le llaman para ir a ese lugar. Y esa es la primera cosa que los creyentes hacen. Por eso voy a llegar ahorita a lo del corte del pelo, de la rasurada. Lo primero que hacen es ese peregrinaje de ir hasta, a eso se le llama el Hajj, ¿verdad? Y es deber de asistir de todos los que financieramente pueden. O sea, todos los musulmanes que financieramente para ese día de la visita a la Meca pueden ir, tienen que ir. En esta ciudad también sucedió algo importante. Se cree que ahí fue revelado por Alá el Corán al profeta Mohammed. Ahora ya va entendiendo por qué esta ciudad de la Meca es tan importante para los musulmanes. Es muy importante. Esta ciudad ha sido el lugar más religioso para los musulmanes por más de 1400 años. Eso es más o menos lo que tiene de historia el Islam. Así es que prácticamente desde que se dio a conocer el Corán, entonces se inició el Islam. Por eso usted puede saber entonces que la Biblia es mucho más antigua y tiene muchos mejores fundamentos que el Corán. Bueno, en medio de esta ciudad se encuentra un edificio negro, cuadrado o rectangular, como lo quiera ver hacia arriba, de un cubo, que se llama el Kaaba, Kaaba, el Kaaba. Adentro se encuentra una piedra negra considerada una reliquia. También hay algunas piedras de mármol con inscripciones y otras reliquias del pasado. Ahora aquí usted va a entender esto. Los hombres, después de haber cumplido con el Umrah, ok, y ahora esta es la segunda cosa que hacen cuando van en ese peregrinaje. El Umrah, el Umrah es darle vueltas al Kaaba. Ese es el Umrah, darle vueltas al Kaaba. Y la intención de darle las vueltas es que en alguna de esas vueltas ellos sean bendecidos con tocar la piedra negra, por la piedra negra que les digo que está adentro, ¿verdad? Eso es lo que buscan. Después de haber cumplido con las dos cosas, el peregrinaje, el Hajj y el Umrah, entonces se rasuran completamente la cabeza. Y ese rasurarse, de rasurarse, quedarse calvos, como quien dice, es como un símbolo de humildad y de lealtad a Alá. Ahora usted ya entiende más acerca de esto del Islam, de la Meca, del Kaaba y por qué van, porque en algunas ocasiones, dependen de dónde usted se encuentre, las noticias lo publican y hacen énfasis acerca de esto y uno dice, pues ¿de qué se trata esto? Ahora usted recuerde, ¿verdad? A manera también de conocimiento general, la gente que desciende del Islam, ellos creen y tienen un problema con Israel perpetuo, ¿verdad? Y este problema que tienen con Israel es que ellos dicen que ellos son los herederos legítimos de Israel, de la tierra prometida y de todo esto, cuando en realidad, porque también ellos son descendientes de Abraham. Ahora usted recuerde que Abraham tuvo dos hijos, el legítimo y el que no era legítimo. Ellos son hijos de
el ilegítimo, ¿verdad? Y los Israel, que de donde viene Jacob, son hijos del legítimo, el hijo que tuvo con Sara. Y los ilegítimos es el hijo que tuvo con la sierva de Sara, ¿verdad? Así es que ahí lo tiene usted, ¿verdad? Así es, cómo es que funciona esto de la Meca, qué es la Meca y por qué se rasuran. Ahora, todo esto usted puede ver que aquí hay muchísima situación acerca de obras, cosas que los seres humanos hacen para agradarse a ellos mismos y de alguna manera agradar a Dios. Esa es una gran diferencia. Recuerde que es una gran diferencia que tenemos los cristianos con muchas religiones, que nosotros queremos alcanzar la salvación, de acuerdo a como la Biblia lo enseña, por fe, no por obras. No necesitamos rasurarnos, no necesitamos ir a un peregrinaje, no necesitamos dar vueltas o tocar una piedra negra, porque nuestro Dios Todopoderoso envió a su Hijo Jesucristo, quien siendo obediente a Él vino a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así es que ya lo tiene usted. Espero que le ayude para sus conocimientos generales, ¿verdad? Y usted sepa, ya cuando escucha hablar de la Meca, ahora usted ya sabe. Ahora, la Meca en español también se utiliza para decir, por ejemplo, si usted dice, ¿dónde puedo conseguir, no sé, zapatos de piel? Y le dicen, pues en el mercado de, no sé, de San Martín, por decir algo, que no sé si existe o no. Esa es la meca del calzado de piel, ¿verdad? O de los artículos de piel, la meca de los artículos de piel es el estado de León, Guanajuato, ¿verdad? Así se utiliza ese tipo de terminología, pero ahora usted ya sabe con ciencia cierta a qué se refiere, qué es. También aprendió qué es el Islam, que Islam es, dijimos, es está bien, lo recuerda, es la religión, y musulmanes son los que siguen el Islam. Así es que espero les sirva como conocimiento general. El Islam no, aunque en algunas cosas son parecidas a la Biblia, no es lo mismo que la Biblia. El Corán no es lo mismo que la Biblia, no se deje llevar. Tampoco Alá es el mismo Dios de la Biblia. Son dos cosas completamente diferentes. Alguien le va a decir por ahí que no, que es lo mismo, que es el mismo Dios. No, 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 no. ¿Ok? Así que ahora sí vamos a pasar a nuestro estudio bíblico. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 32. Y ya hemos avanzado bastante, ¿verdad? En Ezequiel hemos aprendido bastante acerca de lo que Dios le pidió a Ezequiel, quién era Ezequiel, un profeta joven, y que de alguna manera también le tocó llorar por Israel, por Jerusalén, y ver todo lo que Dios hacía. Pero ahorita recuerde que estamos en la etapa, en los capítulos, en los que Dios está tratando con las ciudades enemigas de Israel. Y ahorita ya llevamos, este va a ser, me parece, el cuarto capítulo en que el Señor lo ha dedicado a hablar acerca de Egipto o de Faraón. Creo que se me está empezando a ir la voz. Voy a empezar a leer el primer versículo, y después tendremos oración y continuaremos. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque podemos ver, Señor, cómo tu mano poderosa está con Ezequiel, y cómo, Señor, lo que tú has profetizado se ha cumplido. Y gracias, Señor, porque también podemos ver que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Señor, te pedimos que en este momento tú abras nuestro entendimiento y nos ayudes a entender con claridad, Señor, tu palabra. Señor, que aquello que necesitamos aprender el día de hoy se nos sea fácil y también se nos quede, Padre, en nuestro cerebro. Pero también si hay algo que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida o algo que tenemos que empezar a practicar también, Señor, que tengamos ese deseo
de hacerlo porque te queremos honrar y te queremos glorificar. A mí úsame, Señor, solamente como una herramienta útil en tus manos, Padre, pero que sea tu Espíritu Santo quien traiga la enseñanza. Hazme dócil a su guía, que sea Él quien haga los cambios en nuestras vidas. Te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, como usted puede ver, nuevamente Ezequiel nos hace saber que es Dios quien le da el mensaje y es él solamente lo transmite. Aconteció en el año 12º del mes 12º, del día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová, ¿verdad? No es algo que Ezequiel se inventó, no estaba rascándose la barriga y de repente dijo, les voy a decir esto, no. Vino palabra de Jehová y les dijo, diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto. Fíjese bien. Ahora, recuerde usted que es una endecha, ya lo hemos mencionado porque en Ezequiel ha hecho varias endechas. Endecha entonces es como un poema sobre los muertos, un poema donde se hablan cosas reales de la vida que le sucedieron al difunto y también cosas bonitas que le sucedieron al difunto. Así es que Dios le está diciendo que prepare una endecha sobre Faraón. ¿Por qué? Porque es un hecho que tarde o temprano Faraón va a morir o el Señor le va a quitar la vida, y ahorita vamos a ver acerca de eso. Entonces dice, Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y diles, a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas tus riberas. Ahora, lo primero que vemos es que el Señor reconoce que Faraón era un líder con poderío. Por eso lo compara a un león y lo compara al dragón de los mares, ¿verdad? Así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te harán subir con mi red. Ahora, aquí viene, recuerde, cuando nos encontramos en la Biblia que se nos habla de red o de lazo, son trampas, ¿verdad? Son trampas y son cosas para poder atraparse, hacen referencia a los cazadores. Entonces el Señor dice que la forma en que lo va a atrapar, va a ser con naciones que van a funcionar como si fueran redes o lazos, ¿verdad? Así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te harán subir con mi red. Entonces, ¿cuál es la red? Muchos pueblos. ¿Cuáles son esos pueblos? Los que están alrededor de Egipto, que se van a levantar contra él y van a servir de venganza como el Señor lo ha planeado. Y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Fíjese bien el castigo tan tremendo. El castigo es que no solamente van a ser muertos. Para los antepasados tal vez hoy ha cambiado un poco, tal vez no mucho, dependiendo la familia y la sociedad donde usted se desarrolla. Pero para mucha gente es muy importante qué va a suceder con su cuerpo cuando muera, ¿verdad? Para algunos otros dicen, no me interesa, ¿verdad? No tienen interés en qué va a pasar con el cuerpo. Pero mucha gente sí dicen, quiero que lo entierren en tal lugar, o quiero que lo regresen a la ciudad de donde soy, que lo pongan junto a mi mamá, que lo pongan junto a mi papá, que lo pongan junto a mi esposa o mi esposo, no sé, ¿verdad? Los mejores amigos o compañeros de guerra. Es importante. Y como es importante para nosotros hoy, el día de hoy, también era importante para Egipto. Y para ellos dice el Señor que sus cuerpos, después de muertos, iban a quedar sobre la faz de la tierra, quiere decir que no iban a ser enterrados. No se acostumbraba todavía, como hoy en día, tanto el quemar los cuerpos, ¿verdad? Sino que iban a quedar sobre la faz de la tierra, no iban a ser enterrados, y sus carnes iban a ser comidas por las aves del campo, las aves del cielo y por las bestias del campo. Entonces, era la forma de pensar acerca de esto era algo horrible, ¿verdad? Pero el Señor dice que así es como los va a castigar. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres. Fíjese bien qué mortandad tan más grande.
Y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Ahora, fíjese bien, aun cuando el Señor los está castigando, el Señor hace algo por ellos. Y nos dice que esto que va a hacer es que se va perdón, y regaré tu sangre en la tierra y donde nadas hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. O sea, cuando lo haya acabado, entonces como si el cielo estuviera triste, ¿verdad? Por lo que sucedió con Egipto y con Faraón, ¿verdad? El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Ahora, note, esto de pondré tinieblas sobre la tierra, eso no es muy bueno. Eso no es muy bueno. Las tinieblas sobre la tierra no es muy bueno. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Ahora, esto es importante porque ellos siendo una potencia conocían muchísimas tierras. Sin embargo, cuando los lleven en cautiverio, cuando vengan las naciones que los van a dominar, y los lleven en cautiverio, los van a sacar de Egipto, ¿verdad? O de Patros. Recuerda que el Señor dijo que los iba a mandar a Patros. Y dice, y los van a llevar cautivos a lugares donde no conocieron. Y esto es importante porque cuando uno va a un lugar donde uno no conoce, seguramente también la lengua no la conoce uno. Lo que ellos hablan, el idioma que hablan, no lo conoce uno. Entonces la situación se agrava. ¿Verdad? Y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Ahora vea usted, lo que está sucediendo es que el Señor va a usar a Faraón y a Egipto para enseñarle a las naciones y a los pueblos alrededor de ellos el poderío de Dios. Y por eso se van a horrorizar. Pero aún en su horror les va a tocar ver la espada poderosa de Dios. Vea usted cómo nos dice, ¿verdad? Dice, verán, y haré resplandecer, y cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán. Qué tremenda cosa. Ver la espada desenvainada del Dios Todopoderoso contra aquella nación. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Y nuevamente, el Señor utiliza y puede utilizar a quien Él quiera. Vemos nuevamente la soberanía del Señor. Nuevamente utiliza en este caso a Babilonia para llevar a cabo el castigo que el Señor ha determinado. ¿Verdad? Porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Ahora, vea usted que es interesante que el Señor nos hace ver que lo primero que van a destruir de Egipto, ¿qué va a ser? La soberbia. ¿Se da cuenta? Una y otra vez el Señor nos dice y nos hace saber que el soberbio es alguien que si no se arrepiente y cambia su soberbia por humildad, por amor a Dios, no tiene cabida en el reino del Señor. Fíjese bien, lo primero que va a destruir va a ser la soberbia, dice. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto. La soberbia de Egipto. Usted recordará entonces parte de cuando Moisés estaba tratando de que Faraón dejara ir al pueblo del Señor.
y Faraón no quería y se ensoberbecía. Una y otra vez la Biblia nos dice que endurecía su corazón, ¿verdad? Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Fíjese bien, también las bestias van a ser destruidas. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor. Cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Fíjese bien qué forma tan más impresionante de hacerles saber que verdaderamente era Dios quien estaba hablándoles. Una forma tan impresionante, ¿verdad? Que iban todos a ser muertos, incluyendo las bestias. Esta es la endecha y la cantarán. Y la cantarán las hijas de las naciones, endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Aconteció en el año 12, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo nuevamente, después de que dio la primera endecha, y que más bien también era como profecía, ¿verdad? Viene nuevamente a hablar, dice: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto. Muy bien, la primera endecha entonces fue sobre Faraón y ahora la segunda endecha es sobre la población de Egipto. O sea, no se va a escapar. Sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Ahora vea usted lo que va a pasar con Faraón y con su nación, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Va a ser despeñado, va a ser lanzado, ¿verdad? Al abismo. Ahora, con los que descienden a la sepultura, vamos a ver un dato interesante. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Ahora, quiero que usted vea este versículo. Este versículo parece ser como si el Señor estuviera haciendo burla de que Faraón se sentía precioso, de que se sentía hermoso. Y dice: si eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Ahora, hemos hablado mucho de los incircuncisos y de los incircuncisos. Vea usted aquí que lo que nos hace saber acerca de los incircuncisos es de una manera de vergüenza. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado, traedlo a él y a todos sus pueblos. Y de en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. ¿Se da cuenta? Nos hace mucha referencia a los incircuncisos y están en un lugar donde no está bien, están, ¿verdad? Están con los incircuncisos. Allí está Asiria con toda su multitud. Recuerda que nos habló que el Señor iba a tomar venganza de Asiria. En derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Finalmente, la paga de ellos es que fueron muertos a espada, porque el Señor así dijo. Ahora, quiero que usted recuerden, vayamos nuevamente a donde nos habla de los incircuncisos, del versículo 19 y después en el versículo 21. Recuerde que la circuncisión era el pacto del hombre con Dios. Eso era la circuncisión, revelado en el Antiguo Testamento.
Entonces, cuando nos habla de incircuncisos, se refiere a aquellos que no tienen un pacto con Dios. Si lo viéramos desde el punto de vista cristiano del Nuevo Testamento, son aquellos que murieron sin Dios. Y por eso es tan penoso e importante, y por eso la Biblia nos dice una vez cuando habla de gente que muere de esta manera, como incircuncisos, porque no tenían ese pacto con el Señor. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, Egipto, ¿cómo? Pues Egipto sabía, porque tuvieron a José, ¿verdad? Y después lidiaron con Moisés. Sabían del Dios Todopoderoso. Después vieron el poderío de Dios y de todos modos ellos siguieron con un corazón altivo y ya vimos que fue una de las cosas que Dios destruye de Egipto. Allí Elam continuó, ¿verdad? Dice que Asiria fue terror entre la tierra de los vivientes. Continúa hablando de otros que están en ese lugar, en el abismo. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. ¿Cuál confusión? La confusión de no conocer a Dios. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud, a sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes. Mas llevaron su confusión con los descendientes al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Continúa. Ahora, fíjese bien cómo nos habla mucho del lugar donde están los muertos. ¿Por qué? Porque todos un día vamos a morir. Es un hecho, todos vamos a enfrentar la muerte. Ahora, aquí nos hace énfasis en enfrentar la muerte estas personas en confusión. Y la confusión es que eran incircuncisos, no tenían un pacto con el Dios Todopoderoso, no querían conocerlo y no querían reconocer al Dios Todopoderoso. Versículo 26. Allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Nuevamente, ¿cuál era la razón? Todos ellos habían sembrado terror en la tierra de los vivientes. Quiere decir que eran naciones que actuaban salvajemente. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de los fuertes en la tierra de los vivientes. Continúa, ¿verdad? Hay algo que el Señor castiga y ha sido aquellos que han aterrorizado a los vivientes y en este caso a la nación de Israel. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Recuerde de quién está hablando, de Faraón y de sus naciones. Allí Edom y sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con sus poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos, con los que descienden al sepulcro. Ahora, es tanta la insistencia entre los incircuncisos y el sepulcro que nosotros podemos entender por qué en algunas ocasiones entonces la Biblia, cuando nos habla, por ejemplo, en la parábola del rico y de Lázaro, ¿verdad? Nos dice que Lázaro subió al seno de Abraham, ¿verdad? No bajó al sepulcro, porque se supone que Lázaro no era incircunciso, ¿verdad? Tenía un pacto con el Dios Todopoderoso. Allí los príncipes, versículo 30, del norte, todos ellos y todos los sidonios que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Nuevamente, ¿cómo va a morir Faraón? A espada, junto con todo su ejército.
y cuando vea a todos aquellos que murieron confundidos e incircuncisos, él se va a sentir mejor. Qué cosa tan más rara. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también, porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos como los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Ahora, habla tanto acerca de los incircuncisos que yo quiero que usted le quede claro. La circuncisión fue por dos cosas. La primera y la más importante fue porque fue por un pacto, ¿verdad? Con Dios directamente. Esa fue la primera y la más importante. La segunda situación porque la circuncisión se ordenó fue por cuestiones de salud, ya que el prepucio del hombre en algunas ocasiones es muy estrecho. Y si no, y si el prepucio del hombre no se puede deslizar, entonces causa infecciones constantes. Entonces, lo mejor era remover el prepucio cuando eran los pequeñitos, ¿verdad? Entonces, entre más bebé fuera, mejor para que no sufriera de adulto. Entonces, ese es, aunque la Biblia nos habla de una edad en la que se debía hacer con una ceremonia. Esa era la otra razón por la que se hacía la circuncisión. La principal era porque era un pacto con Dios. Ahora, esta práctica dejó por la razón de ser un pacto con Dios, dejó de aplicarse cuando el Señor Jesucristo cumplió. Cuando dijo, está consumado, ¿verdad? Se entregó en la cruz del Calvario y después resucitó al tercer día. La circuncisión, por cuestiones de pacto con Dios, ya no es válida. Ahora nosotros tenemos a Jesucristo como un pacto perpetuo. Ya no necesitamos la circuncisión. Sin embargo, por cuestiones de salud, en algunas ocasiones, algunos doctores le recomiendan, cuando revisan al niño, cuando lo evalúan recién nacido, le dicen probablemente su bebé va a necesitar la circuncisión. Tráigalo en tanto tiempo para continuar evaluándolo. Esas son por cuestiones de salud. Ahí está bien. Pero si usted es una persona que acaba de venir al cristianismo y empieza a estudiar su Biblia y lee pasajes como este, en donde hablan del incircunciso y del incircunciso, usted dice, wow, yo soy incircunciso, yo no quiero fallarle al Señor. No, le aclaro, esto no aplica a usted. Usted no aplica. Número uno, usted no es israelita. Esto era un pacto de Israel. Usted es gentil y somos adoptados, ¿verdad? Así es que no aplica a usted directamente y aparte ya el Señor Jesucristo vino a poner eso a un lado completamente. Ahora nosotros, nuestro pacto es a través del Señor Jesucristo. Espero que usted esté meditando en esto y sobre todo también que usted haya podido observar nuevamente la soberanía de Dios. Usted pudo observar la soberanía de Dios en todo esto. Las mismas naciones que estaban alrededor de Egipto fueron su red, fueron su trampa, fueron su castigo. Y ellas mismas descendieron al Seol y todas ellas, no lo dice la Biblia, incircuncisas. Quiere decir que no conocían al Señor, no tenían parte con Israel. Bueno, esto es triste, ¿no cree? Que nosotros encontremos personas que no tienen un pacto con Dios. Yo le pregunto, ¿usted tal vez nos está viendo por primera vez? O tal vez usted ya nos ha visto en otras ocasiones y le ha llamado la atención algunas cosas que se dicen aquí. Algunas tal vez para burlarse, algunas tal vez para tomarse en serio. Todo lo que trato de hablar aquí acerca de la Biblia es serio, pero lo que le estoy diciendo en este momento es lo más importante probablemente de su vida. En este momento usted tiene probablemente que tomar una decisión. Tal vez no va a tener otra oportunidad. Y esa decisión es entre usted va a descender al sepulcro como los incircuncisos, confundido, sin un pacto con Dios. Porque todos vamos a descender al sepulcro. Nos guste o no, no importa. Todos vamos a descender al sepulcro. La cuestión es, cuando tu cuerpo muera, vas a ser levantado
y vas a ser llevado al paraíso o vas a ser lanzado al lago de fuego eterno. Bueno, el Señor te quiere decir esta tarde que Él está dispuesto a escuchar tu confesión de pecados y perdonarte si es que tú lo pides de corazón. Cuando tú le pides al Señor que perdone tus pecados, el Señor promete que te los va a perdonar. Y no solamente te los perdona. Para que haya perdón de pecados tiene que haber alguien que pague por esos pecados. Y ese alguien es el Señor Jesucristo, que siendo obediente a Dios Padre, decidió venir a esta tierra y a tomar el lugar de cada uno de nosotros que íbamos a ser colgados en la cruz del Calvario. Y fue Él colgado en nuestro lugar, injustamente, porque Él no había cometido ningún pecado. Sin embargo, Él por obediencia al Padre lo hizo. Pero tú no puedes aceptar no puedes tener la salvación si no confiesas que has pecado y demuestras arrepentimiento. En este momento vamos a hacer una oración. En esta oración yo te voy a dar los elementos que tú necesitas para pedirle al Señor perdón por tus pecados. Bendito Padre Celestial, nos acercamos ante ti, Señor, después de haber leído este capítulo de Ezequiel, en el que tú nos muestras claramente, Señor, que aquellos que bajan al sepulcro, Señor, incircuncisos sin un pacto tuyo, bajan confundidos, Señor, y de ahí no van a salir. Sin embargo, Señor, nosotros entendemos que tú has dado a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario, para pagar por todo aquel que en Él crea, todo aquel que reconozca que es tu Hijo y que es libre de pecado y que está dispuesto a cubrir los pecados de esa persona, en esta ocasión míos. Él nos otorga la salvación. Tú le puedes decir al Señor: Padre, estoy arrepentido de haber pecado contra ti. Estoy arrepentido de haber dicho tantas malas palabras. Estoy arrepentido de haber escuchado cosas que no edifican, al contrario, que destruyen. Y te pido perdón por esos pecados que he cometido, porque no sabía que te estaba ofendiendo, Padre Celestial. Señor Jesucristo, gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Reconozco que eres el Hijo de Dios Todopoderoso. Y te pido, Padre Celestial, que me des la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, séllame con el Espíritu Santo. Y hazme tuyo por la eternidad. Te lo suplico en el bendito nombre de la ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Espero usted haga una oración similar a esta. Le he dado los elementos que usted necesita para que usted pueda pedirle al Señor perdón por sus pecados. Bueno, pues antes de ser despedidos, déjeme recordarle que el próximo domingo 4 de abril tendremos la Cena del Señor. Si usted piensa que no va a estar en su iglesia local, que va a estar viajando o algo así, por favor, prepárese con un vasito de jugo de uva y una galletita salada o sin levadura para que participe con la cena de la Cena del Señor con nosotros el domingo 4 de abril. Y bueno, también ¿perdón? No, es 4 de abril. Y ¿Mande? Sí, también les recuerdo que todos los días a las 7 de la tarde tenemos la cadena de oración para que se una a nosotros. Ponga su alarma ahí de su teléfono, de un reloj que tenga por ahí, para que dando las 7 en punto, usted se ponga a orar, suplicándole al Señor que nos guíe a aquellos que necesitan conocerle como Salvador y a aquellos que han de pertenecer a nuestra congregación. Bueno, si no hay no hay más, saludos a nuestra querida hermana
Tita y a nuestro hermano Nacho, que Dios les bendiga. Gracias a nuestra hermana Chanita Redondo, a nuestro hermano Quique González, a Flor Aguirre. Flor, qué bueno que estás con nosotros. Te mandamos un saludo, la hermana Jazmín Lupita Melesio. Bueno, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Bendito Señor, eres tan grande y misericordioso, Padre. Gracias por darnos tu palabra, Señor, y hablarnos a través de ella. Te queremos conocer cada vez más, Señor, y por eso es que la estudiamos. Te suplico que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entenderla con claridad y ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Te amo, Señor, y te pido que nos des un buen fin de semana, que nos gocemos en tu casa de oración el domingo, y, Señor, que utilice a los pastores para que nos traigan el mensaje con el cual te hemos de glorificar. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias por acompañarnos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.